vamos a entrar en la exposición de la palabra del Señor y quiero hoy traer un tema que es un tema que le sigue al que hablamos el domingo pasado. El domingo pasado hablamos acerca del tema El Dios de Elías es tu Dios. Hoy vamos a hablar del tema El Dios de Eliseo es tu Dios. Para aquellos que no están familiarizados con el personaje, Eliseo fue el siervo del profeta Elías. Eliseo fue aquel que estuvo sirviendo bajo el ministerio poderoso de este profeta que Dios usó grandemente y a través del cual el Señor trajo muchas señales mientras estaba el reinado de Acab. Luego Elías es arrebatado por un carro de fuego y finalmente Eliseo recibe no solamente la unción que tenía Elías, sino que bíblicamente Eliseo recibe una doble porción de lo que Elías tenía. Eliseo vio cuando Elías fue llevado por ese carro de fuego y entonces su manto cayó, y Eliseo, una vez que tomó ese manto, entonces recibe una doble porción de lo que su mentor tenía. ¡Qué poderoso! Este profeta Eliseo comenzó a hacer grandes señales después de la partida de su mentor Elías, y Dios comienza a usarlo en una época muy importante que Israel vivía. Elías comenzó a profetizar bajo el reinado de Joram, hijo de Acab, y entonces grandes milagros se encuentran en las Escrituras de manera sistemática. Y hoy vamos a enfocarnos en uno de esos milagros que el Señor hizo a través de la mano de Eliseo. Pero mi intención con este mensaje es transliterar los hechos ocurridos y traerlos para tener o para que estos hechos tengan una aplicación importante en los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy. Lo poderoso de estudiar las Escrituras es que usted puede tomar los hechos y los principios que ella contiene y aplicarse a la vida que nosotros hoy estamos viviendo. Eso es lo poderoso de la Biblia. Usted puede leer la Biblia de manera sistemática todas las veces que quiera en la vida y siempre va a absorber cosas que en la vez anterior no vio. Y eso es lo poderoso de la Biblia, que usted puede leerla una y otra vez y siempre va a ser una fuente que te va a traer nuevas verdades y nuevas ideas que se pueden aplicar en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. En estos días le decía a mi esposa, si hay un tiempo donde los pastores tienen que comprometerse a hablar la palabra de Dios, es ahora. Es decir, hoy en día nosotros no podemos traer cualquier cosa o mi opinión o cualquier invento que se me vino para yo ministrarlo. Hoy en día la gente necesita realmente escuchar una palabra que venga del Espíritu. La gente necesita escuchar una palabra que lo alimente, que lo sustente, que le dé energía para seguir viviendo bajo todas las circunstancias que el mundo está viviendo. Y le decía eso a mi esposa en estos días. Hoy el pastor tiene que tomar en serio su trabajo y su profesión para traer realmente una palabra que no solamente su feligresía necesite, sino que la gente necesite. Hoy tenemos que realmente estar en la presencia de Dios y recibir las directrices de lo que la gente necesita escuchar para ser fortalecida en el hombre interior y para poder saltar los obstáculos que se están presentando durante esta última generación. La gente necesita estar nutrida.
La gente necesita una palabra que le sostenga, que le fortalezca, que le enseñe a pelear contra las tinieblas frente a frente. Y hoy vamos a hablar de este tema y vamos a desmenuzarlo de tal manera que usted va a entender la importancia de usted estar nutrido y armado para que frente a frente sepa qué hacer cuando las tinieblas comiencen a atacarle. También le decía a mi esposa, en este último tiempo con lo que ha ocurrido, no solamente los pastores estamos fuera de nuestra agua y de nuestra comodidad o nuestro ambiente, sino que Dios también a los creyentes los ha sacado de su nido, de su agua, de su hábitat, para que estos aprendan a aplicar y a practicar la palabra de Dios por ellos mismos. Y ya vamos a llegar a ese punto, pero es importante saber lo que ministramos. Es importante recibir las directrices del Espíritu Santo de lo que tenemos que ministrarle a la gente que ve por las redes o a través de los canales que usted utiliza para ministrar a su congregación. Hoy, mientras me alistaba, pensaba y decía: Señor, ya vamos para 3 meses que no nos reunimos de manera presencial, sino que transmitimos a través de la radio los servicios. Y yo he visto la mano de Dios en estos 3 meses, cómo el Señor está ministrando no solamente a un público de 400 personas, sino que en este tiempo el Señor nos ha usado para ministrar a un público más extenso y más necesitado. Yo he sentido en estos 3 meses la carga de Dios sobre mis hombros para no traer cualquier cosa un domingo, cualquier tema que se me parezca, sino traer una palabra que cada domingo la gente diga: estoy recibiendo el maná de Dios que me está fortaleciendo. Estamos en un tiempo muy importante, pero hoy mi intención con este mensaje es armarle para que usted sepa qué hacer en su casa cuando las tinieblas se enfrenten y vengan a molestarle. Dice la Escritura, vamos a la Escritura, Segundo de Reyes, capítulo 4. Vamos a hablar del tema: el Dios de Eliseo es tu Dios. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Se puede decir que el esposo de esta mujer era prácticamente del círculo de Eliseo, porque era hijo de uno de los profetas. En Israel no solamente había un profeta, sino que habían muchos profetas, pero las Escrituras siempre resaltan a un ministerio profético que era el que estaba de punta de lanza o el líder de esa compañía de profetas. Y esta familia venía de esa familia de la compañía de profetas, pero estaba pasando por una situación muy particular. El hombre muere, deja 2 hijos, una esposa, pero los deja endeudados. El caso de muchas mujeres hoy en día que han perdido a su esposo y no tienen cómo sustentarse. Esta viuda representa a muchas mujeres hoy en día que han tenido que hacer el papel de padre y de madre, que han tenido que levantar a sus hijos con sacrificio, con esfuerzo, que han tenido que tener varios trabajos para poder llevar el pan a su casa. Pero esta mujer no solamente tenía necesidad, sino que también estaba endeudada, y el acreedor venía y le decía: me voy a llevar a tus 2 hijos para que me pagues de esa manera la deuda. Era por ley establecida
que ese hombre podía hacer eso y no era un delito. Él podía llevarse a los hijos de esta viuda y podía trabajar, o ellos podían trabajar para así pagar esa deuda. Estaba establecida en la ley de Israel que eso se podía hacer hasta que llegara el año de jubileo y este acreedor dijera: ya pueden irse con su madre. Pero la mujer estaba angustiada. ¿Quién quiere que alguien venga y le diga: me voy a llevar a tus hijos y de esa manera vas a pagar mi deuda? Cualquier madre se angustiaría, cualquier madre entraría en pánico. Y ese fue el caso de esta viuda. La semana pasada hablamos de un tipo diferente de caso en una viuda que no tenía sustento, que tenía solamente un poquito de aceite y un poquito de harina, y llegó el profeta y ella vio el milagro. Pero aquí vemos un caso totalmente diferente. Aquí hay un caso de necesidad financiera, pero también esta mujer estaba endeudada y sus hijos estaban amenazados de ser capturados para llevárselos de esclavo para que trabajaran y de esa manera pagaran la deuda. Yo hoy estoy hablando a esas madres. Yo hoy estoy hablando a esas familias que no tienen mucho, que están endeudados, que no saben qué hacer, que los están llamando para extorsionarlos, que los están llamando para amenazarlos, que los están llamando para decirles: si no me pagas voy a hacerte eso, voy a hacer aquello. Hoy estamos viendo mucho eso. Personas que escogen un número telefónico y entonces llaman a otro para decirle: si no me pagas esta cantidad, entonces voy a matar a tus hijos, voy a matarte o voy a dispararle a tu negocio. Hoy en día, desafortunadamente, en Venezuela se está viendo este modus operandi. Pero nosotros, la iglesia de Dios, dice la Escritura, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes que representa el mundo espiritual. Yo como pastor he tenido que aconsejar a varios empresarios por este tipo de problema. Y yo le digo: mira, no tengas temor. Vamos a reprender a esos demonios que están usando a esas personas para extorsionarte, para infundirte temor, para robarte las finanzas que Dios te ha dado. Y vamos a echar fuera esos demonios de robo, de hurto, de atraco. Vamos a echar fuera esos demonios de extorsión. Y entonces la persona sabe qué hacer, no se deja infundir de temor y ataca a esos demonios en el mundo espiritual. Eso es lo que la iglesia del Señor tiene que hacer: orar por la atmósfera espiritual de Venezuela para que sea limpiada de todo espíritu de las tinieblas, de toda delincuencia, de todo robo, de todo hurto. Mi lucha no es contra los humanos, mi lucha es contra los demonios que operan a través de los humanos. Y hoy en día estoy hablando a esa población que está amenazada, que está perseguida. Hoy en día estoy hablando a esas madres que están desesperadas, que no tienen nada en la cocina hoy para alimentar a sus hijos, porque sus esposos las han abandonado, porque sus esposos se fueron a otro país a trabajar y los dejaron aquí, y entonces hoy en día no están trabajando en el exterior y no pueden seguir enviando finanzas, y entonces esa madre con esos hijos están en esa situación, sin sustento, con amenazas. Y este era el caso de esta viuda. Aparte del dolor de perder a su marido, se añadió otra carga, otro dolor, y fue que entonces no tenía nada y el acreedor estaba detrás de ella. Porque hay hombres que no entienden cuando se debe cobrar o no se debe cobrar. Y yo no estoy diciendo que usted tiene que perdonar todas sus deudas, eso es asunto suyo. Pero hay casos, por ejemplo, este acreedor, si perdió la mujer a su marido y tiene a sus 2 hijos,
Dele chance, ¿verdad que sí? A que se levante, a que pase la aflicción, a que pase el luto. Pero hay hombres que son malos y perversos, y entonces vemos este tipo de personas que hostigan a otros. Hay personas que me piden consejo: pastor, ¿puedo tomar prestado este dinero a premio? Y entonces yo le hago una serie de preguntas primero. Pero cuando se puede evitar esta manera, yo aconsejo que se evite, porque entonces, si la persona no es capaz de cancelar su deuda, va a tener a un aguijón encima todo el tiempo, que te robará la paz, que te robará el sueño, que te robará la salud. Y mejor es no tener mucho y no tener que pagar a nadie, que tener mucho y tener esas cargas encima que no te dejen dormir. Mejor es tener poco, pero hay personas que se endeudan sin necesidad y entonces se buscan problemas. Vamos al versículo 2. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Es decir, el profeta le estaba preguntando: ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué milagro necesitas? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Es decir, esta mujer estaba en bancarrota, no tenía nada. ¿Qué es lo que tenía ella? Una vasija de aceite. En la Biblia el aceite es un símbolo, es un elemento especial. El aceite representa un elemento muy poderoso y muy valioso. Y dice la Escritura que esta mujer no tenía nada en su casa. Dicen comentaristas que la mujer estaba en tal situación financiera que es muy posible que no tenía mesa, no tenía sillas, porque vendió todo para salir del problema. Y esta mujer literalmente no tenía nada sino una vasija de aceite. También dicen comentaristas que esta vasija de aceite no era una vasija grande con aceite para cocinar, sino que era una vasija pequeña que era el que contenía aceite para ungir. Es decir, ella ni siquiera tenía una vasija grande con aceite para cocinar, sino que era una vasija pequeña. Y eso era todo lo que tenía, una vasija de aceite en su casa. Pero déjeme decirle algo: Dios es experto en trabajar con las pequeñas cantidades. Cuando nosotros llegamos acá a la iglesia, no obtuvimos lo que tenemos inmediatamente. Teníamos pequeñas porciones, teníamos pequeñas cosas. De hecho, esta radio no comenzó así. Algunos me hacían burla porque ya cuando uno cruzaba la esquina no se oía la radio. Pero Dios, lo que me ha mostrado en este tiempo, en estos años, es que Él es experto en trabajar con las pequeñas cantidades. Nunca desestimes lo poquito que tienes. Nunca desestimes las pocas cantidades. Y usted me puede decir: pastor, pero deme algunos ejemplos. Bueno, 5 panecillos y 2 peces alimentaron a aproximadamente 15,000 personas. Pastor, ¿no fueron 5,000? Fueron 5,000 hombres, sin contar a los niños y a las mujeres. Es decir, posiblemente había una multitud de 15,000 personas que fueron alimentadas. Y dice la Biblia que fueron alimentadas y sobró. Y el Señor dijo: guarden lo que sobró. Dios es experto en multiplicar las pequeñas cantidades. La viuda de quien hablamos la semana pasada tenía un poquito de aceite y un poquito de harina, y dice la Escritura que tuvieron para comer 3 años y medio, según la cita de Santiago, que dice que la sequía duró ese tiempo. Un poquito de harina y un poquito de aceite, y nunca cesó la harina y nunca cesó el aceite. En este caso, esta mujer
endeudada, afligida, perseguida por este acreedor, solamente en su casa le queda un poquito de aceite. Yo le hablo hoy a esas personas que solamente tienen un poquito. No te aflijas, no te preocupes, no te pongas ansiosa, no te pongas ansioso. Dios es experto en tomar eso poquito y multiplicarlo, no para tu gloria, no por tus propias habilidades, sino para la gloria de Dios. No te faltará alimento, no te faltará vestimenta, no te faltará combustible, no te faltará salud para trabajar, no te faltará dinero para comer, no te faltará carne, no te faltará pescado, no te faltará pollo, no te faltarán granos, no te faltará harina, no te faltará arroz, no te faltará dinero. Dios va a proveer todo conforme no a tus propias riquezas, sino a sus riquezas en gloria. Y vamos a seguir leyendo. Versículo 3. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. Y le dice el profeta Eliseo que no sean pocas, que sean muchas. Él le envía a hacer una acción a esta viuda afligida. Salga, preste todas las vasijas a los vecinos, que no sean pocas, que sean muchas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Lo que está hablando Eliseo, déjeme hacérselo una película por la radio para mostrarle lo que ocurrió con esa viuda encerrada allí con sus dos hijos. Eso tuvo que ser un momento muy emocionante para ella, después de estar quebrada financieramente. Palpar el milagro de Dios tan cerca, eso debió ser tremendo, seguro que sí. Ella tenía la vasija que tenía en la casa, y esa era la vasija modelo que Dios iba a usar para llenar a las otras. Es decir, Dios no usó otra vasija prestada para llenar las demás, sino que utilizó lo que ella tenía para llenar a las otras vasijas. Y ella literalmente se mete allí en el cuarto, en el lugar, se encierra con sus hijos, toma la vasija del aceite y empieza a llenar una vasija. Y se llena la primera, y con el mismo frasco llena la otra. Es decir, mientras ella llenaba, entonces esta vasija se volvía a llenar. Qué milagro tan poderoso, ¿verdad? Y así dice la Escritura, que llenó muchas vasijas. Y dice la Biblia, ya lo vamos a leer, que el aceite cesó, no porque no se podía seguir multiplicando, sino que ya no habían más contenedores para seguir echando. Si la viuda hubiese buscado más vasijas, entonces hubiese tenido más para llenar. Allí hay una enseñanza muy poderosa. Dios te va a dar de acuerdo a tu fe. Hay personas a quien Dios no las lleva más allá porque su fe no va más allá. Dios te va a dar hacia donde tu fe vaya. Así que si tú desarrollas tu fe, Dios te puede dar aún más. Hay personas que se quedan en un lugar determinado y dicen: bueno, aquí me voy a morir. Bueno, hasta allí Dios te va a bendecir. Pero usted tiene que ser una persona que tiene que tener fe para buscar más vasijas, y de esa manera el aceite va a seguir llenando a las vasijas. Dice la Escritura, dice: la mujer se encerró con los hijos y le traían las vasijas, y ella echaba el aceite en esas vasijas. Déjeme decirle algo, y aquí me quiero detener. Nosotros hoy en día estamos viviendo en un tiempo donde no hay facilidad para salir y hacer una visita y orar por alguien y visitar a alguien, por todas las limitaciones
que hoy estamos viviendo. Por ejemplo, no se puede salir hoy en día después de las 2 de la tarde, no se puede salir por ley. A veces hay poco combustible y otros factores. Pero ¿por qué menciono esto? Porque hoy en día Dios quiere desarrollarte a ti como creyente y que cortes un poco esa dependencia que tú traías de que otro siempre te hiciera el milagro a ti. Lo que yo quiero que noten en esta historia es que Eliseo no es el que agarra el aceite y comienza a vaciar las vasijas. Eliseo le dice: yo quiero que tú te encierres con tus hijos y tú vas a ser la que va a agarrar la vasija y la va a vaciar en las otras vasijas. Es decir, Eliseo involucra activamente a la viuda en el milagro que ella necesitaba. Eliseo le dice a Naamán, a través de su siervo, ni siquiera le salió, le dijo: ve y te metes en el río Jordán 7 veces y serás sanado de lepra. Eliseo involucró a la viuda para que ella recibiera el milagro que tanto necesitaba. ¿Por qué estoy hablando esto? Hay mucha gente que está acostumbrada a que el varón de Dios sea el que le haga todo. El que agarre el aceitico, el que la vacíe en las otras vasijas, el que el profeta vaya y busque las vasijas prestadas y se meta en el cuarto y él agarra la vasija que tenía aceite y llene toda. Es decir, a la gente le gusta darle la responsabilidad toda al varón de Dios. Ah, no, pero es que el pastor tiene que venir a solucionarme el problema. El pastor, ¿dónde está? El pastor tiene que venir a orar por mí porque estoy pasando esto. No tengo dinero, el pastor es el que tiene. No, Señor. Con esto, Dios te está enseñando que tú tienes que hacerte partícipe para recibir tu milagro. La viuda se involucró activamente en el milagro. Eliseo solamente tenía la unción de la multiplicación, pero la viuda tuvo que operar en fe para creer y salir y buscar las vasijas, creer a la palabra del profeta, salir a buscar la vasija y hacer lo que él dijo exactamente para ver el milagro de Dios. Y allí es donde yo quiero que capten esta mañana. Hay mucha gente que quiere un milagro, pero no quiere hacer su parte. Hay mucha gente que quiere un milagro, pero un milagro tipo microondas. Ya tengo el milagro, pero yo acostado en la hamaca que llegue el milagro. ¡No! Usted tiene que involucrarse en su milagro activamente. Primeramente creyendo a la palabra de Dios. Y segundo, poniendo por obra lo que Él te está instruyendo que hagas. Estas fueron estrategias del profeta Eliseo para la viuda. Mi pregunta es: ¿cuáles son las estrategias que Dios te está dando para usted hoy recibir su milagro? Dios a Elías le dio las coordenadas para el arroyo y luego para la viuda. ¿Cuáles son las coordenadas? ¿Cuáles son las estrategias que Dios te está dando que hagas hoy para que no te falte pan, para que no te falte aceite, para que no te falte alimento? Con Elías el Señor usó cuervos que traían pan y carne, pero con esta viuda el Señor no usó cuervos, no le trajo pan y carne, sino que Dios le dio la materia prima a la viuda para que ella comenzara su negocio. Porque Dios obra con cada quien de manera diferente. A Elías le traía pan y carne. Al pueblo de Israel hacía que pan viniera del cielo. Pero con esta viuda Dios le dijo: yo te voy a dar el capital para que tú tengas tu negocio y puedas pagarle al acreedor y no te falte nada. Dios es estratégico y obra de manera diferente con cada quien. ¿Cuál es la estrategia que Dios te está dando? Hay personas que siempre dicen: ay, pastor, no sé, siento que estoy oprimido por el enemigo, siento esto, me siento mal todo el tiempo. Hermano, es tiempo que tú te levantes y tomes la autoridad en el nombre de Jesús como hijo, como hija de Dios y digas: diablo, déjame tranquilo.
No es el pastor, no es la oración del pastor, no es la mano del pastor, es Dios. Y Dios con este confinamiento y esta cuarentena está enseñando a sus hijos a que obligatoriamente tienen que desarrollar su fe y no depender de un hombre para obtener sus milagros. Muchos creyentes están mal acostumbrados. Que me hagan todo. El milagro que necesito, que me lo haga todo el varón de Dios. No, Señor, la viuda se involucró en su milagro. Dos cosas que tienes que aprender. Uno, Dios te va a bendecir de acuerdo a tu nivel de fe, y por esa razón tú tienes que desarrollar tu músculo de fe. Número dos, tú tienes que involucrarte activamente en tu milagro. Es bueno y es necesario que otros oren por nosotros, es verdad. Pero si usted está sufriendo algo, usted se levanta en la mañana y busca en la Biblia escrituras que le ayuden a usted salir del lodo donde está. ¿O solamente quiere que alguien siempre venga a orar por usted, pero usted no se hace activa o activo en su milagro? A veces en mi vida yo he tenido que poner el 4x4 en mí para poder seguir adelante. Porque sé que si no pongo el 4x4 en mí, el milagro que necesito no se va a activar en mi vida. Entonces estás afligido, te hablan los demonios, te sientes enfermo, sientes que te quieres suicidar, sientes que estás deprimido. Ve a la palabra de Dios, pon el 4x4 y di: yo todos los días, 1 hora, voy a estudiar la palabra, me voy a desarrollar en fe, voy a hablarle al diablo que se vaya de mi casa y de mi vida. Tienes que involucrarte activamente en tu milagro. Tienes que dejar la pereza a un lado, tienes que dejar la pereza a un lado, tienes que dejar la dependencia a un lado, y en este tiempo aprender de este desierto, porque ciertamente este desierto no durará toda la vida. Va a llegar un momento que las cosas van a regresar a lo normal, pero mi pregunta es: ¿aprendiste del desierto o el desierto te aplastó? Porque si no aprendes nada de este desierto que estamos sufriendo, entonces lo pasaste en vano, como le pasó al pueblo de Israel. 40 años y no aprendieron nada. Pero si el desierto tú lo conviertes en un tiempo de enseñanza, vas a salir aprobado, vas a salir más fuerte, vas a salir con una fe más desarrollada, vas a salir con estrategias de trabajo, vas a salir con un testimonio que dijo: en el desierto, en la cuarentena, en el confinamiento, no me faltó dinero, no me faltó comida, no me faltó salud. Eso quiere decir que el Dios de los antepasados es el mismo Dios de hoy. ¡Aleluya! Gracias, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque no nos vas a abandonar, nos vas a proveer todo. El mismo Dios de Eliseo es mi Dios. El mismo Dios de la viuda que estaba siendo perseguida por este acreedor es mi Dios. El mismo Dios de Eliseo, de Elías y estos profetas es tu Dios. Pero tienes que involucrarte activamente en el milagro. Usted ve, hoy en día hay mucha pereza espiritual. A la gente no le gusta estudiar la Biblia, no quiere orar. La gente no quiere involucrarse en su milagro, no. Quiere que el profeta venga, él agarre la vasijita, salga a buscar todas las vasijas, la traiga, y entonces el profeta mismo lo echa. Y no solo eso, sino que el profeta mismo venda el aceite y le traiga el efectivo. No, Señor. Eso no fue lo que pasó. El Señor le dijo a la viuda: te voy a bendecir con un negocio, pero tú tienes que vender el aceite. Tú tienes que vender el aceite. Tú tienes que hacer tu parte. Cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro, el Señor Jesús dice unas palabras muy poderosas.
Y él dice: muevan la piedra. Jesús resucitó a un muerto de 4 días. Jesús pudo haber dicho: piedra, muévete. Si resucitó un muerto de 4 días, pudo mover la piedra con la palabra. Sin embargo, él le dice a la gente que estaba allí: ustedes muevan la piedra. Porque Dios, de una manera u otra, siempre nos involucra en el proceso de nuestro milagro para que nosotros sepamos desarrollarnos en fe. Porque cuando tú te involucras en tu milagro, allí tú estás desarrollando tu fe. Mientras la viuda buscaba las vasijas, eso era un paso de fe que estaba haciendo. Le estaba creyendo al profeta. De repente, cuando ella iba buscando las vasijas, la mente le dijo: tú estás loca, ¿qué vas a hacer? Después que tiene que el profeta: enciérrate y echa aceite. Pero ¿cómo voy a llenar todo eso? Pero la viuda creyó a la palabra. Muevan ustedes la piedra. Y cuando Lázaro sale, el Señor dice: desátenlo y déjenlo ir. Jesús pudo desatarlos también, pero Él siempre involucra a la gente para que su fe se desarrolle en el proceso y vean con sus propios ojos el milagro de Dios. Y eso fue lo que ocurrió. La viuda tuvo que involucrarse activamente en su milagro, y así Dios desarrollaba su fe. Lo que le pasó a la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre, 12 años enferma, había gastado todo lo que tenía en médicos, nada que ver, nada que mejoraba. Escuchó hablar de Jesús, y esta mujer que estaba inmunda tenía que salir a la calle gritando: inmunda soy, para que la gente no se acercara a ella. Pero ella no le prestó atención a eso. Igual salió y dijo: voy a tocar el borde de su manto y voy a ser sanada. Ni Jesús la estaba buscando. Jesús estaba en un lugar con mucha gente que lo apretaba, y de repente sintió virtud, dice la Biblia, que salió de él. Es decir, salió poder de él. Y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dijeron: Jesús, tanta gente, y tú preguntas ¿quién te ha tocado? Es como ir en un metro que todo el mundo te tropieza y ¿quién me tocó? Pero Jesús dijo: alguien me tocó, porque virtud salió de mí. Y allí estaba esa mujer que estaba enferma, y el poder de Dios la sanó. Pero si la mujer del flujo de sangre se queda en su casa y no sale y no pone de su parte para salir contra todo pronóstico de burla y de señalamiento y duda, entonces no hubiese sido sanada y su milagro no se hubiese registrado para nosotros hoy en día. Dios te va a involucrar activamente en tu milagro. Sepa que cuando usted le pide un milagro a Dios, sepa esto de antemano: Dios, de una manera u otra, te va a involucrar en tu milagro. Mi pregunta es: ¿estás dispuesto a involucrarte, o quieres que la gente te haga todo? ¿O quieres que la gente vaya y busque las vasijas por ti y las llene por ti? Porque cuando tú le pides un milagro a Dios, Él te va a involucrar seguramente para hacerte crecer en fe. Seguimos. Versículo 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Por qué cesó el aceite? Ya no habían más contenedores. Y Dios no desperdicia las cosas. Dios es buen mayordomo. Se acabó la vasija, ya no hay para donde echar el aceite, cesó el aceite. Si la viuda hubiese traído más vasijas, hubiese tenido más capital en la mano. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ¿qué le dijo Eliseo? Preste atención, versículo 7. Dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. El Señor le comenzó un negocio a la viuda. El Señor, a través de Eliseo, le dijo:
Viuda, vaya a vender el aceite, pague a los acreedores, no te vayas a agarrar el dinero, págale y vive de lo que quede. Estoy seguro que quedó bastante, porque Dios no hace cosas a medias. Pudo pagar. Fíjese el final de esta viuda. Los hijos no tuvieron que trabajarle a nadie como esclavos. Pudo pagar y pudo tener dinero para comer en esos días. Su propio negocio. Ay, pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago para vivir? El Dios de Eliseo es tu Dios. Así como Dios le montó este negocio a esta viuda, Él te puede indicar qué hacer. Y te puede dar el favor y la gracia para que usted venda aún en tiempo de cuarentena. Porque Dios no está confinado y limitado a una cuarentena. Dios te puede bendecir más en la cuarentena que cuando no hay cuarentena. ¡Aleluya! Dios te puede bendecir más cuando los hombres quieren cerrar las puertas que cuando no hay persecución. Por eso es que yo repito mucho esto cuando le estoy adorando. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Él es mi Dios. El Dios que hizo todas estas proezas es tu Dios. El Dios de Eliseo es tu Dios. Tú que quieres establecer tu negocio, aquí está, aquí hay un ejemplo. La viuda ni siquiera tenía capital, tenía un frasquito de aceite en su casa. Dios se lo multiplicó y terminó esto siendo un milagro tan poderoso para ella que quedó registrado en las Escrituras en el tiempo del profeta Eliseo, que vio milagro tras milagro, más aún que Elías en su ministerio. Amado miembro de Luz de las Naciones Sur, amado hermano, miembro del cuerpo de Cristo de otras congregaciones, no limites a tu Dios en este tiempo. No digas, ay, es que ahora ¿cómo hago? Si no puedo hacer esto, me están diciendo que no hagas lo otro. El Dios de Eliseo va a abrir camino para que no te falte nada. Él te va a dar el favor para que vendas el aceite. Yo no puedo darte detalles en qué Dios te va a involucrar en tu milagro, porque aquí habemos varias personas y Dios va a involucrar a cada uno de manera diferente, porque somos diferentes y necesitamos cosas diferentes. Pero Dios te va a involucrar y tú eres el que vas a vender el aceite. No dependa siempre de los demás. Hoy no puede ir el pastor a orar por ti, pero el Dios de Eliseo está contigo en tu casa. Tú puedes tomar autoridad sobre eso que te está molestando. No tienes comida, no tienes muchos ingresos. El Dios de Eliseo es tu Dios. Pídele la estrategia. Pero Él te va a involucrar en el milagro activamente. Vamos a salir de esa actitud perezosa. Vamos a salir de esa actitud de que todos me hagan todo, porque Dios te va a involucrar activamente en tu milagro. Usted ve, yo necesito milagros en mi vida, pero yo tengo que buscar la dirección del Espíritu y Él me va a involucrar en el milagro que yo necesito, y entonces mi fe se hará más fuerte. Yo he tenido que nutrir mi fe también en este tiempo. El pastor, ese es pastor y mira cómo, y esto y lo otro. No, señor, de esto no se ha escapado nadie. El más pintado, como dicen por allí, tiene que crecer en fe y tiene que involucrarse en su milagro. Claro que sí, porque los coletazos de las crisis nos tocan, pero durante las crisis tenemos que magnificar el nombre de Dios y tenemos que ser catalizadores para que otros sean bendecidos.
Y ese ha sido el trabajo de Alegre 103.5. Nosotros somos un catalizador de la fortaleza de Dios y de la gloria de Dios, para que en este tiempo donde muchos quieren desanimarse, bajar los brazos, debilitar sus rodillas, creer más a las tinieblas que a Dios, creer más a la voz negativa que al Señor, aquí desde este cuadrito aquí, nosotros transmitimos no nuestras propias opiniones, no nuestros pensamientos, sino la palabra viva de Dios, que te sana, que te fortalece, que te da un horizonte, que te da una esperanza y que te hace mirar y pasar por alto a las aflicciones presentes para ver la meta y que nadie nos va a detener. Yo sé que la bendición de Dios viene como una palma de la mano sobre Venezuela, pero viene. De eso yo no tengo duda. Yo sé que todo lo que Dios ha hablado para nuestra Venezuela se va a cumplir. De eso no tengo duda. No va a ser en el tiempo que yo diga, en el tiempo de Jarvis, es en su tiempo, y Él nos está involucrando activamente en el milagro que Él va a hacer con Venezuela colectivamente. Pero tenemos que empezar con lo más básico, que es creer a lo que Dios dice. Si la viuda no hubiese creído al profeta, el profeta pudo tener todas las mejores intenciones de bendecirla, pero si no crees, no puedes ver la gloria de Dios. Ella tuvo que creer a esas directrices que parecían locas de prestarle vasijas a los vecinos, pero esa locura llegó a ser un gran milagro y quedó registrado en las historias de Israel. Y nos sirven hoy para nosotros ver la mano de Dios en este tiempo. Así que, mujer, no te aflijas. Estás tú en esta situación. Hay acreedores detrás de ti amenazándote. Te quita esto el sueño. Di conmigo: el Dios de Eliseo es mi Dios, y Él me va a dar las estrategias y la fuerza para involucrarme activamente en el milagro. Pero finalmente, el milagro no es por mis propias fuerzas, es por su poder que actúa en mí. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, te doy gracias. Usted ve en la Biblia hay muchas acciones cuando respecta a un milagro, y son acciones proféticas que causaron grandes milagros en la Biblia. Creo que con este mismo profeta ocurrió. Unas aguas estaban amargas y él tomó sal y le dijo a los siervos: vayan y echen la sal a las aguas, y las aguas se sanaron. Y así, una vez, creo que fue con este mismo profeta, habían prestado un hacha y el hacha se cayó, y entonces el hacha era prestada, y qué probabilidades hay de encontrar un hacha que se cae allí en aguas profundas. La lógica te dice que va a descender y se va a quedar en el fondo. Pero el profeta dijo: corten un pedazo de ese árbol, lancen las ramas allí en las aguas, y eso hizo que el hacha flotara y la pudieran recuperar. Señor, tenemos que pagar los impuestos. El Señor dice: vaya, Pedro, pesca un pez y saca 2 estater de su boca y paga el tuyo y el mío. Jesús sana a un ciego, escupió, hizo lodo, lo puso en sus ojos y es sanado. Naamán tiene lepra, métete en el río 7 veces, no una vez, 7 veces, hasta que tu orgullo se rompa y vas a ser sanado.
vaya a buscar vasijas prestadas. Y bueno, en la Biblia hay un sinnúmero de cosas que representan actos proféticos y trajeron grande bendición. Nosotros a través del móvil hemos tenido muchos testimonios de provisión en personas, provisión de Dios. Gente que me ha dicho: pastor, ahora he vendido más que cuando no había confinamiento. Y cuando tú escuchas eso, tú dices: gloria a Dios. Pero sabes que eso está pasando porque Dios no depende de los hombres para bendecirte. Gloria a Jesús. Yo voy a orar por ti, por un milagro. Si estás en esa situación, te están persiguiendo, te están molestando, te están tratando de extorsionar, vamos a orar por un milagro. Si no tienes mucho para emprender tu negocio, vamos a orar por eso. Yo sé que la mano de Dios va a reposar sobre todos y vas a tener un testimonio. Gracias te doy, Señor. Gracias por este día. Gracias por esta palabra estratégica. Señor, gracias porque tu palabra dice allá en Santiago que si Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros e hizo que la lluvia cesara por 3 años y medio y luego viniera lluvia, igual lo puedes hacer con nosotros que somos hombres como Él lo era. Señor, yo oro por cada madre que hoy está sola con sus hijos, que no tiene para alimentarles, que no tiene para proveerles. Oro por los que están endeudados y no saben cómo pagar porque han perdido sus empleos. Oro, Señor, que tú hagas un milagro a favor de ellos para que puedan pagar lo que necesiten pagar, Señor. Y como esto le pasó a la viuda, y que quede para su sustento. No oro solamente para que tengan para pagar, sino para que quede para su sustento. Oro, Señor, por los que están siendo extorsionados por mentes perversas. Oro, Señor, que todo espíritu de amenaza, de temor, de manipulación y de control deje de obrar en esas personas que viven haciendo estas cosas. Oro, Señor, que ellos se arrepientan y que conozcan a Jesucristo para que dejen de hacer ese tipo de actividades ilegales. Oro, Señor, que tú hagas descender sobre Venezuela un espíritu de justicia, de legalidad. Que tu fuego, Señor, descienda y limpie a esta nación de todo lo que no es tuyo y de toda ilegalidad. Oro, Señor, que nuestra economía florezca como nunca antes y seamos llamados pueblos deseables. Gracias te doy, Señor. Dios poderoso, Dios de Eliseo, Dios de Elías, clamamos a ti para que tú nos involucres activamente en el milagro, pero finalmente lo harás tú y te llevarás la gloria. Y termino esta oración diciendo, Señor, que Venezuela está ungida para prosperar legalmente a un nivel con el cual el mundo no está familiarizado, pero todo es para la gloria de Dios. Yo oro, Señor, ahora usted diga su nombre en esta oración, que Jarvis Bocour está ungido para prosperar a un nivel con el cual el mundo no está familiarizado, pero todo es para la gloria de Dios. Y te doy gracias, Señor, porque somos invisibles ante las tinieblas. Mi casa, mi carro, mi familia, mis finanzas, mi trabajo, lo que tengo es invisible ante las tinieblas, pero es visible ante el reino de Dios. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor, porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No seremos mendigos,
seremos los que den.